Maestro y compañeros, yo les voy a hablar sobre la ciudad antigua de Fustel de Colanges. En general abarca la historia sobre Roma y Grecia y cómo estas instituciones dejaron de legado al derecho, al igual como se forma y abarca sus instituciones como la familia, sus creencias y bueno, abarca en sí todo eso. Bueno, el primer libro habla sobre las creencias antiguas. Capítulo 1. Creencias sobre el alma y sobre la muerte. En este capítulo se habla sobre el culto que tenían y gracias a ello se decía que el alma tenía una segunda vida. Ellos creían en la segunda vida y que el alma no se deslindaba del cuerpo, sino que permanecía al igual que en la tumba. De ahí que sacaran el culto de llevarles ofrendas a las personas porque decían que todavía el alma seguía con ellos. Le rendían culto a los muertos y les llevaban, al igual que su comida fúnebre, algunas oraciones y pues así. El culto de los muertos, como comentaba, se decía que el muerto tenía necesidad de alimento y bebida. Los muertos pasaban por seres sagrados y eran considerados como dioses, todos los antepasados. Cicerón decía que nuestros antepasados han adquirido que los hombres han salido de la vida, sino como el número de dioses que son. Existía una condición para su felicidad de los muertos y era la necesidad de ofrecerles ofrendas. Los griegos y los romanos profesaban exactamente la misma opinión sobre los muertos y la comida fúnebre que los familiares les llevaban. La muerte fue el primer misterio y puso al hombre en el camino de los demás misterios. Le hizo evaluar su pensamiento de lo visible a lo invincible y de lo transitorio a lo eterno, de lo humano a lo divino. De ahí los romanos y los griegos empezaron a cuestionar sobre la vida después de la muerte. Y bueno, el capítulo 3 habla sobre el fuego sagrado. Cada familia tenía esta creencia que el fuego era sagrado y le rendían un culto. En cada casa tenían un altar. Este altar contenía carbones encendidos y la religión prescribía que este fuego debía conservarse siempre puro. El fuego tenía algo divino y le ofrecían oraciones y se le solicitaba su protección de la familia, así como salud, riqueza y felicidad. El fuego del hogar era la provincia de la familia. Su culto era muy sencillo. La primera regla es que siempre estuviera en un altar y algunos carbones encendidos. Se le consagraba una oración al fuego al empezar y otra al concluir la comida. El culto del fuego sagrado no pertenecía exclusivamente a las poblaciones de Grecia e Italia, sino más bien también a las de Oriente. Toda oración a un dios tenía que comenzar y concluir con una oración del hogar. Y bueno, el capítulo 4 habla sobre la religión doméstica. Cada familia solo podía rendir culto a los muertos que le pertenecían por ser parientes. Se creía que el muerto solo aceptaba la ofrenda de manos de los suyos, es decir, de sus familiares. El culto de los muertos era verdaderamente un culto de los antepasados. Cada familia establecía cada una de sus ceremonias, sus fiestas en particular, su forma de orar y sus himnos. El padre era el único que podía enseñar a sus hijos
y la religión no residía en los templos, sino en las casas. Cada quien tenía su propio Dios, su propia familia, y solo era un Dios por casa. Solo el Padre poseía el principio y misterio del ser y transmitía la chispa de vida. Bueno, continuando, el libro 2 habla sobre la familia. El capítulo 1 abarca la religión que ha sido el principio constitutivo de la familia antigua. Bueno, esas antiguas generaciones de hombres encontramos que en cada casa se establecía un altar y en torno al altar una familia congregada. La tumba es la segunda mansión de la familia y ahí reposan en común varias generaciones de antepasados. La muerte se consideraba sagrada y pues cada familia les llevaban sus comidas fúnebres, ya sea vino, fruta, obsequios de carne, eh, al igual que ofrendas. Mm, Una familia era un grupo de personas que la religión permitía invocar al mismo hogar y ofrecer la comida fúnebre a los mismos antepasados. Mm, Bueno, continuando el capítulo 2, el matrimonio. Fue la primera institución establecida por la religión doméstica. Al contraer matrimonio, la mujer se deslindaba por completo de la religión de su familia y ahora tenía que cumplir con la religión de su esposo, rendirle culto a sus antepasados de su esposo, y ella ya se deslindaba completamente de la religión de su familia, al igual que de los ritos, cultos, y ya no recibía esa importancia en la familia. Sacrificaba su hogar por el del marido. El matrimonio era una ceremonia santa que producía grandes efectos. No se le conocía como matrimonio, sino como ceremonia sagrada. La ceremonia no se realizaba en el templo, sino en la propia casa y se prescindía gracias al dios doméstico. Consistía de 3 actos ante el hogar, ante el padre, y el tercero en el hogar del marido. Y el segundo era el tránsito de uno al otro. Eh, Se vestían de blanco y en todos los actos religiosos mm, no se admitía la poligamia y se necesitaba de otra ceremonia sagrada para deslindarse de la unión que la religión había unido. Bueno, capítulo 3 de la continuidad de la familia, el celibato prohibido, divorcio en caso de esterilidad y desigualdad entre el hijo y la hija. Bueno, tras la muerte era considerado como un ser dichoso y divino, a condición de que los seres vivos siempre ofrecían comida fúnebre si estas ofrendas hacia los muertos. Bueno, cada familia poseía una religión, dioses propios y el depósito sobre el que debían de velar. Bueno, el mayor temor que tenían era que su descendencia se extinguiera, a lo cual lo único que les importaba era reproducirse y que esta fuera una familia con buena calidad. Y el matrimonio solo se deslindaba si el esposo, bueno, la esposa no podía tener hijos o en caso de que la mujer quisiera a alguien que la bueno, le ofreciera mejores antecedentes a su familia. Eh, bueno, el matrimonio era obligatorio, no tenía el fin del placer. Su objetivo principal consistía en la unión de dos seres que correspondían y quisieran asociarse
para la dicha de sus penas de vida. Bueno, el matrimonio solo se había establecido para perpetuar la familia y con ello la religión. Bueno, si la mujer era estéril, el divorcio en este caso ha sido siempre un derecho entre los antiguos. La religión decía que la familia no se debía extinguir, el efecto y el derecho natural tenía que ceder a esta regla absoluta. Bueno, la familia solo se continuaba como el culto por los varones, es decir, los hombres de cada familia seguían ese rito de generación en generación, el culto de sus muertos y sus creencias. Eh, de la adopción y de la emancipación. Bueno, en este capítulo abarca que el deber de perpetuar el culto doméstico ha sido el principio derecho de adopción entre los antiguos, ya que pues querían que ésta no se extinguiera. Adoptar un hijo era pues velar por la perpetualidad de la religión. Mm, Se realiza la adopción con una ceremonia sagrada y pues todo esto gracias a la religión para que no se extinguiera la familia. Bueno, capítulo 5 del parentesco de que los romanos llamaban ananción. Bueno, era el derecho de hacer los sacrificios al hogar, solo se transmitía de varón a varón. La regla religiosa resultaba que no se podía ser pariente por línea de las mujeres. La mujer no transmitía ni la existencia del culto y no se podía estar en dos familias e invocar a dos hogares, dos cultos. No era por el nacimiento, sino por el culto como se reconocía verdaderamente a a los hijos. Y a lo que la emancipación guió, había separado grado del culto, no era ya uno de sus nacidos del padre, sino que podía ser cualquier extraño, solamente que cumpliera con los requisitos de cumplir con los cultos a sus muertos. Bueno, ya después la voz de la sangre comenzó a hablar más alto y el parentesco al nacimiento ya fue reconocido en los derechos romanos. Eh, bueno, esta clase de parentesco ya era absoluto independientemente de las reglas dictadas por la religión doméstica. Bueno, continuando con el capítulo 2 de la familia, el derecho de propiedad. Bueno, se decía que nadie era dueño de la tierra, sino más bien lo consideraban como un derecho de propiedad en relación al culto que cada familia establecía. Pues los ritos, la tierra donde se establecían los muertos ya pertenecía a la familia, sino los objetos y animales que estaban también con ellos. Por estas razones, el derecho a la propiedad estaba centralizado en el lugar del hogar, del fuego sagrado y en todo aquello que tuviera referencia al culto sagrado y la religión. Pese a lo que los terrenos o las casas de las familias estuvieran casi juntas, había un área específica que se debía respetar. Dicha área era aquella donde se encontraba el altar. Bueno, ciertos días de cada mes se tenía una ceremonia religiosa en la cual se encargaban de sacrificios, se contaban oraciones y formas específicas de, de límite para las demás familias en esa religión. Bueno, el capítulo 7, el derecho de sucesión. Bueno,
El primero era la naturaleza y principio del derecho de sucesión entre los antiguos. Se refería a que la herencia se daba de varón en varón y era importante al mismo tiempo. Se le otorgaba el derecho a cumplir con el culto de los muertos, con el culto al altar sagrado, así como todas aquellas deudas y beneficios que le pudieran otorgar. Por ello se entiende al derecho de sucesión a todo el acto de heredar el puesto de padre, pero únicamente lo hacía el hombre, la mujer no tenía acceso a ello. Y bueno, el siguiente es que el hijo hereda y la hija no. Se le daba más importancia a los hombres y no a las hijas porque pues ellas ya se deslindaban a la hora de casarse sobre su religión. La hija tampoco heredaba ni tenía ese derecho, solamente al hombre. Y bueno, también si no había más mujeres en la familia a quien heredar, la hija debía casarse con el heredero que le correspondía y así él sería quien heredara el patrimonio y así la hija ya estaba casada y debía separarse de ese marido y contraer matrimonio con el heredero elegido, otorgándole patrimonios y pues todo su religión. De la sucesión colateral, si no tenían hijos, se buscaba al heredero en una posición horizontal, así se encontraba un heredero. Bueno, en los tiempos primitivos no se conocía el testamento. Algunos efectos de la emancipación y la adopción también se refería a pertenecer a la familia, ya sea si fuera natural o adoptado, al igual tenía que cumplir con sus cultos para otorgarle beneficios. Bueno, en el capítulo octavo, la autoridad en la familia. En este apartado se habla principalmente de cómo el hombre era encargado de cumplir con los ritos y ceremonias para sus antepasados. En general, la mujer era considerada como alguien menor, de menor importancia que el hombre y como alguien que no podía ejercer la patria potestad o dirigir los rituales sin estar intervenido por su padre o su esposo. El hombre era el único responsable del culto religioso, bueno, el padre, de ejercer la patria potestad. Al morir él solo por herencia se podía adquirir el título de pater familias. Capítulo noveno habla sobre la moral antigua de la familia. Para las familias antiguas de Roma y Grecia era muy importante el papel de la familia como maters families, pese que no tenía una autoridad importante, sino era su dignidad y todo aquello que representaba el cuidado de los hijos y del esposo. El adulterio era considerado como un acto terrible y la moral y los efectos no salían de las contemplaciones de la familia, tanto como los dioses eran los que unían los lazos de la familia, todos los que tuvieran que ver con la adoración debía ser puro y sagrado. Bueno, el capítulo 10, las gens en Roma y Grecia. Las gens estaban integradas por familias de gentiles, eran agrupaciones de familias que tenían cierto renombre y de acuerdo a sus integrantes, había la posibilidad de ser adoptado por una gens, ya fuera para poder tener derecho a heredar el puesto de paters families, y también era importante que los miembros agnados de las gens fueran ingenuos, es decir, que no hubieran sido esclavos antes de pertenecer a la gens,
ni que alguno de sus antepasados lo hubiera sido. Mm, Bueno, también había un grupo de personas llamados clientes que eran agregados de una gens, sin ser parte de la familia, sin embargo, estaban bajo custodia del pater familias. Bueno, continuando con el capítulo 3, la ciudad. El capítulo 1 abarca la patria y la cura de la tribu. La patria es la unión de varias tribus con el fin específico de rendir culto a un dios superior, diferente de cada tribu, y solo se permitía con este fin en Grecia y se le llamaba patria. En Roma se le conocía como curia y la patria es aquella época considerada como sociedad independiente a las demás, ya que cada una constaba con su líder y este tomaba decisiones del caso que aconteciera. En el capítulo 2 son las nuevas creencias religiosas. En esta etapa se presentó la idea religiosa bajo dos formas diferentes. Por una parte, del hombre atribuyó la cualidad del divino principio invisible a la inteligencia, a lo que acercaba al alma y a lo que se sentía dentro de sí mismo. Aplicó la idea de lo divino a los objetos exteriores que se contemplaban y que amaba o temía, y los agentes físicos que se consideraban arbitrarios de la felicidad y de su vida, como la naturaleza, ejemplo, el sol y la luna, la lluvia, y también haciendo de un hombre un dios o un héroe. Bueno, capítulo 3, la ciudad se forma, la urbe. Bueno, así como si ya se habían unido varias patrias en una tribu, pudieron asociarse entre sí muchas más tribus, a condición de que se presentara el culto de cada una. A partir de que se unió esta alianza, se crearon las urbes y pues sí, la ciudad comenzó a formarse con la unión de las patrias, pero cada tribu se componía con una patria y se respetaba el culto que rendía entre sí internamente. Am, bueno, el capítulo 4, la población no es como la conocemos hoy en día. Esta era solo un sitio de reunión, el domicilio y sobre todo el santuario de una asociación. Cuando las familias, las patrias y las tribus habían convenido en unirse, en adaptarse al mismo culto, enseguida se fundaba la población para ser el santuario de aquel culto común. Mm, el culto del fundador, leyenda de Eneas, cada ciudad rendía culto a su fundador, como era el caso de Eneas. Los dioses de la ciudad. Cada ciudad tenía sus dioses que les pertenecían exclusivamente. Estos dioses eran por lo común de la misma naturaleza. La religión de la ciudad influía en todas las decisiones, todo lo que ocurría de lo bueno era todo dotado por ellos y lo malo era por enojo o por ausencia de ellos. Mm, Los rituales y los anales, la religión era un lazo material, una cadena que tenía esclavos al hombre y se le había informado y por ello vivía su vida. En los rituales se conservó las frases misteriosas y sagradas de tal oración. Em, el gobierno de la ciudad del rey, la religión de la ciudad debía tener también su sacerdote supremo. Este sacerdote del hogar público llevaba el nombre de rey, los reyes ocupados siempre entre ceremonias sagradas. El magistrado era el
reemplazo del rey como el sacerdote al mismo tiempo que el jefe público. En su persona se refundía el sacerdocio, la justicia y el mando, y representaba a la ciudad, que era una asociación religiosa más que política. Bueno, continuando. Bueno, el libro 4 habla sobre las revoluciones. El capítulo 1, patricios y plebeyos, la distinción que existía entre estas dos clases sociales y cómo los plebeyos se independizaron para formar sus propios derechos, establecimientos, y cada ellos, su principal carácter consistió en ser extraña a la organización religiosa que ya pertenecían y estaba establecida en la ciudad y de la familia. La primera revolución se dio por causa de los reyes de cada ciudad, quienes querían tener más poder, y a lo que pues los padres de familias, jefes, las tribus no querían acceder a ello. Bueno, las familias conservaban en todo lo posible costumbres de religión patriarcal, de régimen patriarcal. No vivían reunidos en la población y continuaban habitando en los diversos cantones de Ática. La segunda revolución cambió la constitución de la familia, desaparece el derecho de primogenitura y se desmiembra la gens. Los clientes se emancipan, pero no quedando en ningún caso enteramente anulado. El testamento así fue como el cliente ya no podía considerarse propietario y tenía menos el disfrute en toda la extensión posible. La tercera revolución, la plebe ingresa a la ciudad. En la tercera revolución se vio que los eupátridas vencieron a la realeza y se tomaron el poder, pero posteriormente este nuevo gobierno comienza a ser desigual en la ciudad, siendo apropiado para las clases inferiores. Bueno, en el libro 5 desaparece el régimen municipal. Bueno, enseñaban a los griegos que para gobernar era necesario persuadir a los hombres y trabajar sobre sus voluntades libres. De esta manera, reflexionar nace la filosofía que da gran margen para comprender otras bases a la problemática social. Bueno, nacen las creencias filosóficas, el orden de los hechos morales e intelectuales, el orden de los hechos materiales. Y bueno, el capítulo 2, la conquista romana, eh, el talento de la conquista, como todos los talentos, puede aprovecharse en circunstancias favorables que fue encontrando. Era pues los romanos una mezcla de muchas razas y su culto una reunión de otros. Pues en medio de los cambios que se operaron en las instituciones, en las costumbres, en las creencias y en el derecho, al mismo patriotismo había cambiado la naturaleza de esta, y esta fue una de las causas que contribuyó a la conquista romana. Eh, Tanto la religión y por sus dioses, sino únicamente por sus instituciones y por los derechos y la seguridad que dispensa a sus patriotas. El cristianismo cambia las formas del gobierno. La victoria del cristianismo marca el fin de la sociedad antigua. Con la nueva religión se acaba la transformación social que hemos visto al inicio, y Dios aparece entonces como un ser único, inmenso, universal y verificado por muchos. Y bueno, a partir de la religión que se cambió, pues ya finalizó la etapa anterior. Y bueno, eso sería todo.